Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que ustedes continúen con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Yo soy la maestra Sabina Durán Déciga. Y yo soy Leslie Mendívil, que les recuerda lavarse las manos continuamente, mantenerse a la sana distancia y no tocarse la cara, y realizar el estornudo de etiqueta. Anoten en la parte superior de su cuaderno la fecha y el tema de la sesión del día de hoy. La vida cotidiana de los cazadores-recolectores en el continente americano, después de su llegada desde Asia. Para comenzar, les leeré un fragmento del libro titulado Nuestra Raíz, del autor Jan de Vos, de la colección de los libros del Rincón. Pongan mucha atención porque al final les haré algunas preguntas. Comencemos. Nuestro pasado poco conocido, gente sin casa ni milpa. Los indígenas de Chiapas descendemos de gente que vino de Asia, igual que todos los demás pueblos indígenas que ahora existen en América. El movimiento de Asia a América se hizo muy al norte de la Tierra, donde los dos continentes están muy cerca el uno del otro. Solo los separa de allí un brazo del mar, de un poco más de 80 kilómetros de ancho, que se llama el Estrecho de Bering. La gente debió haberlo cruzado a pie cuando el inmenso frío se había cubierto de hielo. Esto sucedió alrededor de 50,000 años antes de Cristo. Durante muchos miles de años se movieron así de un continente a otro, viviendo de la caza y pesca de animales, que encontraron en aquel mundo extremadamente frío e inhóspito. Pero vino un cambio muy grande en el clima, que derritió la nieve y dio a la gente la oportunidad de seguir su camino hacia el sur. Muy lentamente, a lo largo de miles de años, los ancestros de los pueblos indígenas se desparramaron por todo el continente americano, hasta llegar a la punta más sureña que se llama Patagonia. Los arqueólogos han encontrado huesos humanos que demuestran que el hombre ya estaba viviendo en el norte de América hace 30,000 años, en México hace 25,000 años, en Perú hace 20,000 años, en Chile hace 15,000 años y en Patagonia hace 10,000 años. De ese lejano origen asiático existen todavía hoy dos señales que todos los indígenas de América llevamos en el cuerpo. Nuestros niños, igual que los de Asia, nacen con los ojos rasgados y con una mancha oscura en la parte baja de la espalda, que desaparece después de unos años. Con esta mancha, llamada mancha mongólica por los estudiosos, nacen también muchos niños mestizos, así de fuerte la señal. Entre la gente que pobló la tierra que hoy llamamos México, estuvieron también nuestros antepasados, los que dieron origen a las lenguas y costumbres mayas. Para comer, cazaban animales salvajes, pescaban en ríos y lagunas y cortaban frutas y hierbas silvestres. Necesitaron varios miles de años para dejar poco a poco esa vida y aprender a cultivar la tierra. Hicieron ese cambio lento entre los años 7,000 y 5,000 antes de Cristo. En este largo periodo descubrieron una planta que ahora todos conocemos y apreciamos, el maíz. Era una mata que solo crecía en estado silvestre y su fruto no era más grande que el dedo pequeño de la mano. El esfuerzo de domesticar el maíz tomó mucho tiempo y la prueba de su primer resultado no se encuentra en Chiapas, sino en el valle de Tehuacán, cerca de Puebla. Allá se descubrieron en 1961 los restos secos de la mazorquita más antigua que conocemos. Tenía entre 6,000 y 7,000 años. Fue encontrada en una capa de tierra que cubría el piso de una cueva que la gente utilizaba entonces como refugio. Los habitantes antiguos de esa caverna deben haber comido aquellos primeros elotitos junto con otras hierbas y plantas, algunas frutas, caracoles de río y carne de pescado y animal silvestre. En tierras mayas, el descubrimiento más temprano de restos de maíz comestible
se hizo en la orilla del lago de Petexil, en Guatemala. Por eso sabemos que nuestros antepasados lo cultivaban seguramente a partir de 3000 años antes de Cristo. Para Chiapas no existe una prueba parecida, pero en la cueva de Santa Marta, cerca de Ocosocuautla, han sido encontrados metates y manos de metate, instrumentos para moler granos de maíz, que son de la misma época. Por cierto, la cueva de Santa Marta es como un museo natural en donde podemos aprender, con la ayuda de los arqueólogos, qué tipo de alimentación y herramientas tenían nuestros antepasados que vivían en el pasado poco conocido. Tiene 10 capas de resto de ocupación humana, que duró de 7000 años antes de Cristo hasta el momento de la conquista española en 1500 después de Cristo. Las excavaciones hechas por los arqueólogos permitieron dividir las 10 capas en 2 partes. Las 5 primeras, es decir, las más recientes, fueron dejadas por gente que vivía en la cueva desde 1000 años antes de Cristo y ya conocía la alfarería y la agricultura. En cambio, las 5 más profundas indican que la cueva estuvo ocupada de 7000 a 1000 años antes de Cristo por gente que vivía de la caza, de la pesca y de la recolección de frutas. Se encontraron caracoles de agua dulce y huesos de tortuga, ardilla, iguana y armadillo. La aparición de puntas hechas de piedra o de hueso animal en la 4ª capa nos dice que los ocupantes de la cueva aprendieron a cazar también animales más grandes y más rápidos, como el venado y el pecarí. ¿Qué les pareció esta lectura? ¿Se imaginan cómo estas personas se llenaron de valentía para enfrentar lo desconocido, desafiando las condiciones climáticas, avanzando por zonas geográficamente desconocidas, con muy pocas herramientas para su protección? Seguro que fue una gran travesía. Seguro que sí. Vamos a darle paso a nuestra primera actividad. A continuación les pido que, por favor, anoten las siguientes preguntas en su cuaderno y las contesten con la información que acabamos de leer. Según el autor, ¿por qué razón la gente cruzó el estrecho de Bering? Con base en los huesos humanos encontrados, ¿hace cuántos años habita el hombre el continente americano? Antes de que el hombre cultivara la tierra, ¿cómo se alimentaban? Como pudieron escuchar, los seres humanos emigraron del continente asiático en dirección a América y se distribuyeron a todo lo largo del territorio, dando origen a los pueblos originarios que conforman actualmente a nuestro país y a otros países en este continente. ¿Alguna vez se habían preguntado cómo vivían las personas hace cientos o miles de años? ¿Creen que la forma de vivir era similar o totalmente distinta a como lo hacemos nosotros en la actualidad? Para conocer más sobre este proceso histórico, continuemos con la lección. Actividad 2. Por favor, anoten en su cuaderno la siguiente pregunta y argumenten su respuesta. ¿Los grupos humanos que poblaron el continente americano hace miles de años tenían alguna similitud con los habitantes actuales de este país o continente? Para comenzar, les menciono que trabajaremos con el periodo del tiempo llamado prehistoria. Este comprende desde el origen del ser humano sobre la Tierra hasta la invención de la escritura. Para poder estudiar este periodo es necesario recurrir a los vestigios descubiertos por los arqueólogos y al análisis que de ellos hacen, pues no existen datos escritos que nos expliquen este periodo. También quiero mencionar que los historiadores manejan distintas divisiones de este periodo. En este caso, para facilitar el estudio del origen y la evolución del hombre americano, recurriremos a 2 divisiones. La primera de ellas es el Paleolítico, caracterizado por la presencia de grupos humanos que iban de un lugar a otro en busca de alimento, es decir, que eran nómadas. Elaboraban instrumentos y utensilios de piedra tallada,
Pescaban y además cazaban aves, reptiles, osos, búfalos o mamuts. Recolectaban frutos, raíces y semillas. Conocían la forma de producir fuego. Veneraban a las fuerzas de la naturaleza. Además, plasmaron en las cavernas representaciones consideradas arte rupestre. El periodo de la prehistoria que acabo de mencionarles corresponde a la última fase de las glaciaciones que sufrió la Tierra. Las glaciaciones son periodos de baja temperatura global en las que se expande el hielo en grandes superficies de la corteza terrestre. La segunda división es el Neolítico. En este periodo, a causa de los cambios climáticos, se reducen las posibilidades de caza y se ven obligados a aprender el cultivo periódico y controlado de algunas plantas, dando comienzo a la agricultura. Domesticaron animales, se establecieron en un lugar fijo, elaboraban sus armas y herramientas puliendo la piedra, iniciaron el uso de los metales, modelaban determinadas formas en barro y lo endurecían por medio de la cocción, creando así la cerámica. Los grupos se dividieron en clases según las funciones desempeñadas por cada miembro. Para estudiar la prehistoria, solo podemos recurrir a algunos vestigios que se han descubierto a lo largo del mundo y en específico en nuestro continente. Es preciso que reconozcamos que todas estas investigaciones pueden ser modificadas si es que se descubren vestigios más antiguos o que contradigan las teorías propuestas hasta el momento. Por ejemplo, puede ser que ahora mismo en el subsuelo de su casa se encuentren restos que modifiquen las creencias que tenemos sobre cómo el hombre llegó a poblar el continente americano. Les mostraré dos ejemplos de vestigios que han ayudado a averiguar más sobre los primeros humanos en el continente americano. El primero de ellos es Naya, el esqueleto más antiguo y más completo recuperado en México, en el año 2007 en Hoyo Negro, Tulum, en Quintana Roo. Estos restos fueron encontrados en un cenote subterráneo y pertenecían a una joven de entre 15 y 17 años, cuya antigüedad se calcula entre 13.000 y 12.000 años. Observa la siguiente imagen de su entrada a un tomógrafo para su análisis. El otro ejemplo del que quiero hablar es el de Monteverde, en Chile. Este es un sitio donde se sigue investigando hasta nuestros días. En él hallaron objetos a los que se les estima una antigüedad de 14.000 años. Objetos de caza, trozos de carne, cuero animal, papas silvestres, plantas, medicinales y una pisada humana, entre otros artefactos. Monteverde sembró dudas y modificó las fechas sobre cuándo emigraron los primeros pobladores de América, ya que su descubrimiento supera las fechas de los hallazgos de vestigios arqueológicos del norte del continente. Por eso les menciono que según los descubrimientos que se van dando, se modifican las teorías o creencias que se tienen sobre la presencia de los seres humanos en el continente americano. Actividad 3. En su cuaderno dividan la hoja en dos partes iguales. En un lado escriban Paleolítico y en el otro Neolítico. Realicen en cada espacio un dibujo con las características de cada una de las divisiones de la prehistoria. Acompañen sus dibujos con palabra clave que lo explique mejor. Cuando terminen, observen si predominan las diferencias o las similitudes. En la actualidad, existen distintas teorías sobre cómo llegó el ser humano a nuestro continente. La más aceptada por su respaldo científico es la del Estrecho de Bering, una faja marina que separa el continente americano de la punta oriental del asiático. La distancia que estos grupos humanos recorrieron
desde Siberia hasta Alaska, es equivalente a la distancia que hay de la Ciudad de México al Nevado de Toluca en línea recta. En la actualidad, con los medios de transporte con los que contamos, sería una distancia relativamente corta y fácil de recorrer, pero recuerden que las condiciones eran muy distintas. Los seres humanos que llegaron al territorio que hoy conocemos como América tenían características correspondientes al periodo paleolítico. Esto debido a que la migración se dio en el último de los periodos glaciales. El clima extremadamente frío pudo haber provocado la consumación de distintas especies vegetales y obligado a los animales a trasladarse de un continente a otro en búsqueda de alimentos. Esos humanos, aún cazadores y recolectores, persiguieron a esos animales y poblaron el continente. Ya en estos territorios, los grupos humanos fueron emigrando hacia el sur. Les comparto algunos datos. 1. Estos grupos practicaban la caza, la pesca y la recolección. 2. Entre los 33.000 y 5.000 años antes de nuestra era, se agrupaban en bandas de no más de 100 individuos, aunque en ocasiones podían reunirse muchos más, para conformar parejas o por conflictos con otros grupos. 3. Es muy probable que los cazadores-recolectores se ubicaran en zonas con abundancia de recursos, pudiendo cazar y recolectar por algunas semanas y el resto del tiempo guardarse en algún asentamiento permanente, hasta que de nuevo se agotaran los recursos y tuvieran que salir a cazar y recolectar. Esto implica que aprendieron a conservar granos, plantas y carne. Pero también pudo suceder que estos grupos se movieran conforme al cambio de estaciones, aprovechando los recursos naturales del momento, de tal forma que el clima jugó un papel muy importante en la evolución de los cazadores-recolectores. 4. En muchas ocasiones se tiene la errónea creencia que esas personas no crearon cultura. Sin embargo, estos cazadores-recolectores pudieron evolucionar y ser capaces de crear formas de vida comunitarias estables. Un dato importante de mencionar es que los cazadores-recolectores no tenían jerarquías, eran sociedades igualitarias. La división del trabajo se daba de la siguiente manera. Los hombres realizaban las actividades de cacería, las mujeres la recolección y los niños y ancianos colaborando en las actividades cotidianas del grupo. 6. La domesticación de algunos animales y plantas fue lenta y paulatina. Por ejemplo, se conoce que el primer animal domesticado por el ser humano hace 15.000 años fue el perro. Con el paso del tiempo se modificó su apariencia y comportamiento. Esa evolución fue progresiva, partiendo de los lobos salvajes hasta las diversas razas que conocemos hoy en día. En aquel entonces, más que una compañía como en la actualidad, su función era ayudar a seguir el rastro en la cacería. 7. Aun y cuando ya realizaban la domesticación de plantas y algunos cultivos, no abandonaron la cacería y eran parcialmente sedentarios. Poder identificar cómo vivían los grupos humanos hace miles de años, observar si compartimos similitudes, descubrir el origen de nuestros antepasados es fascinante. Para complementar este tema, les invito a que observen el siguiente video. Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, en los valles centrales de Oaxaca. Al regresar, comentaremos sobre él. La historia del poblamiento de América comenzó a escribirse alrededor de 50.000 años atrás, cuando el hombre cruzó el océano en busca de comida y nuevos refugios.
Estos primeros pobladores, llamados amerindios, dependían de los alimentos que recolectaban y cazaban, y una vez que terminaban con los recursos de un lugar, se movían a otro. Así fue como estos grupos nómadas avanzaron poco a poco hacia el sur y llegaron hace más de 30.000 años a lo que hoy llamamos México. Cerca de los 8.000 años antes de Cristo, ocurrieron cambios significativos en la forma de vida de los amerindios. Inicia la domesticación de las plantas, que culminaría 3 milenios después con el nacimiento de la agricultura y la sedentarización del hombre. Existen 3 lugares mexicanos en los que se puede hacer un adecuado seguimiento de la transformación de los pueblos nómadas a sedentarios. Uno de ellos es el Valle Central de Oaxaca. En esta región, arqueólogos han encontrado restos antiguos de agricultura temprana, principalmente en las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla. Situadas en la ladera norte del valle de Tlacolula, las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla resguardan en su interior vestigios arqueológicos de valor universal. El complejo se integra por 120 sitios de 12.000 años de antigüedad, entre cuevas, abrigos rocosos, campamentos abiertos y piedras con motivos pictóricos, en una extensión que comprende más de 5.000 hectáreas. Una de las cuevas más prodigiosas es Guilana Kitz. En ella se hallaron semillas de calabaza con más de 10.000 años de edad, descubrimiento que se ha convertido en el testimonio más antiguo de plantas domesticadas en el continente americano. También se encontraron fragmentos de espigas de maíz, que actualmente son los restos más viejos del cultivo de esta planta, y semillas de frijol de más de 8.000 años. Pero la riqueza de los descubrimientos no se limita a semillas y plantas. En otros refugios, como la cueva Yeoshi, se han identificado huesos de animales prehistóricos y herramientas de piedra. Objetos que nos explican la relación que establecieron estos hombres con su entorno. A través de estos muros es posible imaginar el día a día de los primeros pobladores de México. ¿Qué comían? ¿Qué cazaban? ¿Cómo vivían? En estos pictogramas se pueden apreciar figuras humanas, animales, flechas y otras formas parecidas a mapas estelares. Algunos sugieren que estas imágenes tenían una función ritual. Otros argumentan que únicamente representan las actividades cotidianas de estos grupos, como la caza o la guerra. Lo que sí es un hecho es que son obras inherentes al comportamiento humano, ligado al entorno físico y al desarrollo cultural, social y ritual de quienes las realizaron. Ante lo que significa para la historia de la humanidad, los hallazgos en las cuevas de Yagul y Mitla, el 1 de agosto de 2010, fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio Mundial en la categoría de Paisaje Cultural. Los paisajes culturales son bienes que ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, así como las interacciones manifestadas entre el hombre y el medio natural. Y estas cuevas permiten comprender el proceso civilizatorio, no solo en México, sino en el resto del continente americano, ya que a través de ellas podemos dilucidar sobre el desarrollo de la agricultura, que es la base de la formación de grupos sedentarios y el posterior nacimiento de las civilizaciones mesoamericanas. Este video muestra de una forma muy clara lo que les he mencionado durante la sesión. Lo que conocemos de la prehistoria está en constante cambio, pues de forma continua se descubren elementos que complementan o modifican lo que se ha reconstruido hasta el momento. Actividad 4.
Escribe en un par de renglones tu reflexión y opinión sobre los pictogramas encontrados en Yagul y Mitla. Guíate con esta pregunta. ¿Crees que esas imágenes se refieren a cuestiones rituales o son reflejos de las actividades cotidianas de esos grupos? Argumenta tu respuesta. En el video también se mencionan elementos que ayudan a conocer cómo y cuándo se comenzó la domesticación de plantas, lo cual no es exclusivo de América, sino que en todo el mundo, poco a poco, la humanidad se apropió de la naturaleza. Conozcamos sobre ello la opinión de Jan de Vigny, reconocido paleontólogo. Señala: el hombre extiende su poder sobre la naturaleza y se apropia de ella cada vez más. Asistimos al nacimiento de la propiedad. Nos apropiamos de los animales. Eso es evidente y es la expresión de una modificación de la mentalidad humana. De eso no cabe duda. Es decir, que de repente nos autorizamos a apropiarnos de la naturaleza. Es una ruptura en la historia de las mentalidades, porque antes, en el interior de una sociedad de cazadores, se consideraba que el hombre estaba al mismo nivel que los árboles, con los truenos, los arroyos o los animales. Sin embargo, en el momento en el que entra en ese mecanismo de apropiación, crea una jerarquía vertical, en la que introduce de forma natural a las personas, a los animales y a los vegetales. Reforcemos lo aprendido hasta el momento, observando el siguiente video titulado Antes de los horizontes históricos. Sonido original. Para concluir, y de acuerdo con el video, recuerda lo siguiente. Los grupos que llegaron a América eran: 1. Bandas nómadas. 2. Sobrevivían gracias a la caza y la recolección. 3. Se refugiaban en cuevas, cavernas y pequeños campamentos, ya que aún no tenían la habilidad de transformar su entorno. 4. Hasta que comenzaron la domesticación de plantas como el maíz, pudieron asentarse de manera semipermanente o permanentemente. 5. Fabricaron instrumentos de piedra, hueso y madera. 6. Aprovecharon la carne y la piel de los animales para elaborar su vestimenta. 7. Dejaron como evidencia de su paso por la tierra pinturas rupestres que podían ser de uso ritual o representación de su vida cotidiana. Para finalizar, les reto a que investiguen si en su comunidad existen vestigios de la prehistoria. Con la información recabada, realicen una infografía en su cuaderno.
Si no existieran cercanos a ustedes, seleccionen uno que les llame la atención. Al terminarlo, compartan con su familia el trabajo. Para conocer más de esta temática, pueden realizar una visita virtual al Museo Nacional de Antropología e Historia en su sala del Poblamiento de América. Además, pueden recurrir a su libro de texto. Recuerden que al inicio pueden encontrar el índice para conocer la página exacta. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.